buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión, una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación del Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Bueno, queridos amigos, hoy el programa de hoy va a ser especial. Vamos a abrir los micrófonos para que estén a disposición de ustedes. Nos interesa conocer la opinión, el criterio, los aportes de ustedes en la valoración de lo que es esta situación extraña que se produjo a partir de del juego de la Vinotinto ayer en Lima, Perú. Por supuesto no estamos haciendo crónica deportiva, por supuesto no estamos haciendo una evaluación turística del asunto. Estamos hablando de una situación que tiene que revela pues una profunda crisis humanitaria, tanto de la comunidad venezolana, que es víctima de agresiones, que es víctima de xenofobia, que es víctima de misoginia, que es víctima de cualquier cantidad de situaciones adversas en esa sociedad peruana, y también nos revela algo bastante severo de la misma sociedad peruana, ¿no? Porque, caramba, no se puede ser impunemente transgresor, misógino, xenófobo y quedar indemne. O sea, nadie puede pegarle a su mamá y ser buena persona. ¿Me entiendes? Nadie puede agredir, por ejemplo, como fue agredida la mujer venezolana. Y no, chicos, por esbirros del gobierno. No, por periodistas deportivos. Un programa, ni siquiera voy a mencionar su nombre, hizo chistes a propósito de la condición moral de la mujer venezolana, de la migrante venezolana. Y eso fue antes del desastre. Luego, durante el desastre, y digo desastre porque no hay otra manera de calificarlo, bueno, pudimos ver que no se trataba de exabruptos puntuales, de un cronista allá, o un locutor más allá, o un policía incluso. No, chicos, era una política de Estado también. Es decir, la xenofobia en Perú es un mal social, sí, pero también es una política de Estado. Ayer se montó un operativo migratorio de policía migratoria para amedrentar a la hinchada venezolana que iba a upar a la Vinotinto. Eso no se hizo cuando fue Brasil a jugar allá en el Estadio Nacional. Eso no se hizo cuando fue Argentina a jugar allá en Lima. No, se hizo precisamente con la comunidad venezolana. Entonces, para escuchar sus opiniones, están abiertas nuestras líneas 0212-284-0494. Repito, 0212-284-0494. Y también está el 0212-285-2735. Repito, 0212-285-2735. Los teléfonos, los números de la participación comunitaria. Mientras tanto, vamos a compartir con ustedes lo que fue la declaración que dio hoy la Federación Venezolana de Fútbol. Venezuela se respeta. Federación Venezolana de Fútbol condena trato de Perú hacia la Vinotinto. La Federación Venezolana de Fútbol emitió un comunicado oficial en el que condenó los malos tratos recibidos por parte de las autoridades del Perú hacia la selección Vinotinto. En el texto, la Federación subrayó que condena las agresiones físicas y verbales y los actos de discriminación y xenofobia sufridos el martes 21 de noviembre después del partido contra los locales. Nuestra federación no tolerará, advirtieron, ni dentro ni fuera de las fronteras venezolanas, ningún trato vejatorio a nuestros jugadores, miembros del equipo técnico ni seguidores. La federación destacó que desde que se anunció el choque de la Vinotinto contra Perú han estado sometidos a conductas antideportivas y prácticas que son antifútbol. Entre ellas señaló el control migratorio establecido en las entradas del Estadio Nacional de Lima para vigilar el acceso de los fanáticos venezolanos. La medida nunca antes se había impuesto en ningún partido de las eliminatorias de un mundial.
Esta es la declaración de, repito, la gente de la Federación Venezolana de Fútbol. Ahora bien, la Conmebol también se pronunció, así nos lo reportan nuestros colegas de Efecto Cocuyo. Conmebol condena violencia en partidos de la eliminatoria sudamericana, pero dice que ella no organiza esos partidos. Voy al texto. La Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, emitió un comunicado en el que condena la violencia, la xenofobia y el racismo que se vivió durante los partidos de las eliminatorias sudamericanas, pero afirmó que no son ellos los organizadores de tales encuentros. La Confederación Sudamericana viene trabajando sistemáticamente, dicen, en la erradicación de este flagelo que afecta al fútbol sudamericano y mundial, y se pone a disposición para continuar colaborando en toda iniciativa que busque erradicar la intolerancia y la violencia en el deporte, escribió la Conmebol en un comunicado difundido hoy, miércoles 22 de noviembre, a través de sus redes sociales. La organización sí reconoció la violencia, el racismo, la xenofobia y la discriminación que se perpetraron durante los partidos de Brasil versus Argentina y Perú versus Venezuela, pero negó que sean los organizadores de estos encuentros. Conmebol aclaró que la decisión de abrir una investigación y aplicar eventuales sanciones son atribuciones de la FIFA, que es el ente encargado de la elaboración de las normas que rigen la justa clasificatoria. Bueno, ya están viendo ustedes cómo la Federación Venezolana de Fútbol fija posición, cómo la Conmebol fija posición, pero da un pase de torero, ¿no? O sea, bueno, si aquí alguien tiene que criticar, condenar, sancionar, no es la Conmebol, sino la FIFA. Hubo además otro incidente absurdo en esta situación que se vivió hoy. Tenemos en línea ya el primer oyente. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo? Estoy muy molesta. ¿Tu nombre es? Disculpa. Porque ya hemos tolerado demasiado el trato de los peruanos y de todos los chilenos. Y aquí a Venezuela ha venido todo el mundo y siempre se ha pasado bien. Los peruanos aquí viven muy bien. El gobierno hasta les ha hecho préstamos a ellos para trabajar en la industria de textil. Y muchas veces a nosotros los venezolanos la olla está llena de puros vendedores peruanos colocales, mandando mercancía a su tierra. ¿Cómo es posible que esta gente esté adoptando? No sé ni qué contestarme. Discúlpame, te tengo que interrumpir. Aló, ¿me oyes? ¿Me escuchas? Y empezar a protestar también, porque ellos también aquí han molestado bastante. Mira, Gracias. no, gracias a ti. Escúchame. Aló, ¿se perdió? Ah, no, por favor, te quería pedir que te identificaras y que nos dieras desde dónde nos llamas. María Chirino del Valle. María Chirinos del Valle. Gracias, María, gracias por tu aporte. Y sí, es cierto, en muchísimos casos es perfectamente fácil determinar cómo en Perú, en Bolivia, en Ecuador, países donde, por cierto, a mí no me cuesta nada reconocer, en Bolivia y en Ecuador concretamente, se ha avanzado en lo que es el tema de la calidad de vida. Ese avance se debió en buena medida, ¿no?, al dinero venezolano, dinero que fue dado a manos llenas a principios de los años 2000 para esas economías donde había presidentes que eran amigos o afines ideológicamente al entonces mandatario nacional Hugo Chávez. Bueno, tenían dinero, dinero venezolano, así construyeron algunas cosas que tienen allá ahora, y cuando llegan los venezolanos ahora pasa esto que está ocurriendo. Tiene toda la razón la señora María del Valle. Tenemos otro oyente en línea. Muy buenas noches. ¿De dónde nos llamas? ¿Cómo te llamas tú? Buenas noches, yo soy Lina, estoy hablando de los flores de Cáceres. Hola, ¿cómo estás, Lina? ¿Cómo te va? Bien, mira, lo que está pasando con nosotros los venezolanos en parte es culpa del mismo Jaime, que no pone límites en cuanto a los extranjeros aquí en el país. Nosotros le hemos dado apertura a todo el mundo, entonces no entiendo por qué a nosotros no nos quieren y no quieren ayudar tampoco. Pero yo creo que esto se acabaría si instituciones como el Jaime empezaran a pedir papeles y dejara todo por lo legal. Para que ellos sepan que duele, que uno está pasando tanto trabajo en este país, cuando se va para allá, busca una esperanza y una fe de que las cosas van a salir mejor. Gracias y buenas noches. No, gracias a ti. Era la señora Ligia de El Valle, de los Flores de Katia, perdón. Les comentaba, antes de recibir la llamada de la compañera de la ciudadana del Valle, que otro de los elementos, digamos, pintorescos o grotescos
que dañaron pues toda la jornada de ayer y de hoy fue lo ocurrido con el avión de la Vinotinto. Resulta que bueno, desde horas de la mañana estaban tratando de decolar, de partir, de despegar desde Lima rumbo a Caracas el avión de la Vinotinto y no podía salir porque no tenía gasolina, porque no le daban autorización para recargar combustible. Fueron tan cínicos que la Cancillería de Perú emitió 3 tweets explicando que ellos no tienen nada que ver con eso, que era un problema de la línea aérea, un problema comercial, algo así como diciendo, la línea aérea no tiene cobres para pagar la gasolina, algo así. Tuvieron que ser desmentidos por la propia línea aérea, de acuerdo al comunicado de Rutaca. Tenemos otro oyente en línea. Muy buenas noches. ¿De dónde nos llamas? ¿Cuál es tu nombre? Buenas noches, Chulo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Ay, Chulo, esto es una sorpresa, ¿no? Bueno, sinceramente, Zulay no me la marcaron. Hola, Es lamentable lo que haya pasado en Perú, pero mientras que tenga ese personaje ahí de presidenta, lo que deberíamos pedirle a Diosito que tenga piedad y misericordia con esta gente. Pero Chulo, aquí está pasando algo también. Ahí, por lo menos tienen el visto donde vive un cubano y un guyanero. Y el cubano nos sacó la cañería con una oportunidad y no sé, la gente como que tenía miedo, no sé, yo me atreví porque se habló con él y dijo que no tenía guerra, porque era la tubería, ¿cómo se llama eso? El viaducto del desagüe. Y entonces no podíamos lavar ni nada porque él no tenía riesgo que arreglar eso. Yo me fui y lo denuncié, le mandaron la citación y él la subió. Entonces, yo digo, bueno, ojalá que nosotros no sigamos pasando esto. Nosotros estamos en nuestro país, nosotros no estamos, yo viajé bastante, yo trabajaba en el hospital en Miami como enfermera y metía mis viajecitos y traía la ropa y eso, y me iba muy bien. Pero vino el viernes negro y nos puñó. Pero aquí está pasando esto, Chulo. Lo que pasa es que la gente le da miedo denunciar al extranjero que abusa también. Aquí estamos igual. No, bueno, no una cosa como la que pasó en Perú, pero mira, de taparnos cañería y el cubano igual hace desastre. Entonces no, Chulo, esto no podemos nosotros tampoco permitirlo porque nosotros estamos en nuestro país. Gracias, Chulo. Gracias a ti, Zulay. Era Zulay desde Las Acacias, hablándonos o comentándonos cómo acá, o sea, no solamente tú tienes que estar en Perú, sino acá hay extranjeros que, le hacen daño a venezolanos de manera impune. Nos refiere a un caso en su comunidad con un ciudadano de nacionalidad cubana. Tenemos otro oyente en línea. Muy buenas noches. ¿De dónde nos llamas? ¿Cuál es tu nombre? Hola, Chulo. Buenas noches. Te llamo de Montalbán, Caracas, Flor Madrid. Hola, Flor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy contenta por un lado de lograr la llamada contigo, porque de verdad tenía acceso a unir a esta compatriota del Valle y por supuesto he tenido un día fatal y no turístico, de una forma tan cínica, porque tú eres un ejemplo, tu programa es lo más lo que quieres los venezolanos para tener un modelo, una bella convivencia. Mira, es claro que este programa ahora tiene que ser, yo digo, tiene que pasar toda Venezuela y ponernos en él, porque dice dos cosas importantes, política de Estado y un cívico. Fue una política de Estado en el que ayer que llegó la Vinotinto a Perú, que no pasa porque tengo familia, tengo a un colegas
Flor, muchísimas gracias. Comprendo tu malestar, comprendo tu dolor. Sé eso, yo conozco el mercado del cementerio. En el mercado del cementerio hay una gran cantidad de comerciantes peruanos y además de que están hoy allí, yo recuerdo cómo estaban cuando llegaron hace casi 2 décadas o un poco más. Y llegaron acá e hicieron lo que hicieron trabajando en este país que los acogió. Además, hay una buena cantidad de restaurantes peruanos acá, desde zonas del este hasta hasta zonas populares, que se ven todos los días llenos, ¿sí? Llenos, con comensales venezolanos que jamás los maltratan, por el contrario, los estimulan. Por eso entiendo tu indignación y tu dolor por esta asimetría en el trato. Tenemos otro oyente en línea. Muy buenas noches. ¿De dónde nos llamas? ¿Cuál es tu nombre? Buenas noches, tú, soy Olga Rodríguez de aquí del Conde. Desde el Conde, señora Rodríguez, te escuchamos. Mira, Chubo, de verdad, eso que tú dices es muy cierto. ¿Cuánta gente no está en la hollada? Hay full de ecuatoriano, peruano, boliviano, en Casia, en el cementerio, eso ni se diga. Y de verdad, aquí nunca se ha tratado mal a nadie. En cambio, ellos están tratando mal, y no solamente eso, sino a nuestra selección, que es una de las cosas más, nuestra bandera fuera de nuestro tintero, junto con los conterráneos que se vieron obligados a salir del país, ya sea por un motivo u otro. Ya, esa es una cosa que ellos se les olvidan, que también les puede pasar a ellos y venirse nuevamente para acá, porque anteriormente yo trabajé con muchos peruanos, ecuatorianos que venían así que calificados y muchas veces no sabían ni siquiera nada del trabajo que aquí se elaboraba, que yo laboraba siempre en banco. Entonces ellos venían hasta con cargos y todo eso, que hasta que se dan cuenta que no eran personas calificadas. Entonces da rabia de verdad y da molestia. Gracias tú. No, gracias a ti. La señora Rodríguez desde el Conde. ¿Tenemos a alguien más? Ella acaba de sonar otra vez el teléfono. ¿Sí? Buenas noches. ¿De dónde nos llamas? ¿Cuál es tu nombre? Buenas noches. El señor Rafael de San Martín, ¿cómo está? Señor Rafael de San Martín, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias, mucha bendición. Mire, fíjese por ejemplo lo que estamos hablando, lo que pasó ahorita con la selección y con todos los subterráneos de nosotros allá en el país. ¿Y a quién le debemos esto? Al gobierno. ¿Por qué? Porque gracias al gobierno, nuestra gente, nuestros hijos, nuestros nietos, debido a la situación económica de este país, que no hay empleo, los salarios son mínimos, han tenido que llegar a otros países a llevar leña por allá, pudiendo con un gobierno de verdad de inclusión, no de exclusión, como está con todos los que estamos aquí. Entonces, esa gente, nuestras familias, pasando bueno cualquier cantidad de años. Y lo otro que le quería decir en esa cuestión del domingo, donde ellos dicen que fueron 3.500.000, eso se veía venir. 3 millones de jugadores salió, sacamos nosotros con la primaria, que no se puede decir porque van a aplicarle a Catales y a la doctora Camero, por discusión de las que ellos hayan podido
repites tu nombre, por favor? ¿Cómo? ¿Nos repites tu nombre? Rafael. El señor Rafael desde San Martín, agradecido, hermano, de verdad, agradecido por sus conceptos, por sus expresiones generosas para con este humilde equipo y este humilde espacio. Voy a compartir con ustedes, aprovechando que hay una pausa en las llamadas, una reflexión que publiqué hoy temprano en Instagram. También con algo de rabia. Ustedes recuerdan, ustedes que son, digamos, asiduos compañeros en la señal de Radio Rumbos y que siguen este programa a través de las redes sociales, ustedes recuerdan que ayer cerramos el programa precisamente advirtiendo y alertando sobre lo que podría ocurrir en Lima anoche. Nuestro programa terminó a las 9, el juego empezó a las 10 de la noche. Y bueno, ¿y por qué lo dijimos? Porque somos pitonizos, porque somos adivinos, porque leemos las cartas. No vale, es que era obvio la situación de hostigamiento hacia los venezolanos, que siempre ha estado presente allá. Mira, se acentuó en las últimas semanas, en los últimos días, en las últimas horas. Era obvio. ¿Por qué no se tomaron las medidas necesarias para proteger a nuestros atletas? ¿Por qué no se tomaron las medidas necesarias para exigir respeto para nuestros compatriotas que asistieron al estadio para aupar la Vinotinto? ¿Por qué tuvieron que esperar que ocurriera el desastre para entonces decir, ah, mira, lamentamos lo ocurrido? Repito, si tienen alguna duda, búsquenla, ¿no? Allí está la grabación en Twitter, en Facebook, en Instagram. El programa nuestro anoche cerró antes de las 9 de la noche advirtiendo, alertando, rechazando toda esa escalada de violencia antivenezolana. Bueno, desgraciadamente ocurrió tal cual. Por eso hoy elaboramos y comparto con ustedes ahora la siguiente reflexión. Atentos todos los que rechazamos los atropellos xenófobos en Perú contra los aficionados venezolanos y contra los jugadores de la Vinotinto. Para los que estamos en Venezuela y en el resto del mundo, el juego ya pasó. Pero 1,5 millones de compatriotas siguen en Perú, enfrentando día a día la hostilidad xenófoba como lamentable cotidianidad social y como criminal política de Estado. Claro que hay que condenar esto en las redes y en los medios. Claro que hay que denunciar todas las agresiones, desde los insultos misóginos contra las mujeres migrantes venezolanas hasta el anuncio de operativos de la autoridad migratoria en el estadio para atemorizar a aficionados que de todos modos fueron a apoyar a la oncena venezolana, pasando por la agresión física de la policía peruana contra los hinchas e incluso contra los jugadores de la Vinotinto. Claro que hay que exigir a la FIFA sanción ejemplar al abuso xenófobo. Pero lo más importante que hay que hacer es producir aquí en Venezuela los cambios necesarios para que ningún compatriota se tenga que ir y para los que se fueron puedan regresar si así lo quieren. Porque no se trata solamente, hermanos, de la dura situación que enfrentan nuestros compatriotas en Perú. En México, las mafias asociadas a los coyotes secuestran a migrantes venezolanos para exigir a sus humildes familias en Venezuela el pago de rescate. En Colombia, los piratas coyotes dejan a la deriva en barcas mugrientas a migrantes venezolanos inermes en su intento por usar la ruta de la isla San Andrés para evadir el infierno del Darién. Entre Falcón y Curazao, como entre Sucre y Trinidad, ya se cuentan por decenas los naufragios y desapariciones de balseros venezolanos. Y así sigue la interminable lista de duelos, dolores y rabias asociada al día a día de un país que tiene a la 1/4 parte de su población fuera de las fronteras. Venezuela puede volver a ser el país amable, vivible y generoso que fuimos, del que ningún venezolano se quería ir y al que muchos peruanos, ecuatorianos, chilenos, colombianos, trinitarios, españoles, portugueses e italianos llegaron, huyendo del hambre o de la violencia, para construir aquí familia y futuro. Lograrlo está en nuestras manos. Y como dice la consigna de la Vinotinto, mano, tengo fe. Escribí esto porque preveía que en algún momento del día podíamos encontrarnos con una declaración emitida desde el poder, como la que en efecto terminó emitiendo en horas de la tarde el señor Nicolás Maduro. De acuerdo al portal de nuestros colegas de Unión Radio, el señor Maduro Moros dijo lo siguiente: Venezuela alza su voz contra la xenofobia que vivió la Vinotinto.
Voy al texto. Este miércoles el presidente Nicolás Maduro condenó la xenofobia en Perú contra la Vinotinto tras varios incidentes registrados en esta nación durante la estadía de la selección en torno al partido de fútbol Perú-Venezuela, correspondiente a la sexta fecha de las eliminatorias suramericanas para el Mundial 2026. La oligarquía racista de Perú ha arremetido contra nuestra noble selección nacional de fútbol, la Vinotinto. Venezuela alza su voz para protestar la xenofobia, la violencia, la agresión contra la Vinotinto venezolana, dijo desde el Poliedro de Caracas en el encuentro con los cadetes de la FAM en defensa de la Guayana Esequiba. El mandatario añadió que la agresión contra los venezolanos viene desde hace años. Sí, Maduro, por lo menos en eso estamos de acuerdo. La agresión contra la diáspora venezolana viene desde hace muchos años. Y yo me pregunto entonces, ¿por qué tuviste que esperar que se metieran con la Vinotinto, que se metieran contra 11 jugadores para alzar tu voz? Si tu deber como cabeza del Estado, tu deber como jefe de gobierno, tu deber como mandatario nacional, es precisamente proteger a los ciudadanos venezolanos, estén donde estén, incluso más allá de nuestras fronteras. Averigua, chico, averigua. Mira, el abuelo de mis hijos era un ciudadano venezolano, por supuesto, pero él nació en Canarias. Y tenía también la nacionalidad española. Un señor de una extraordinaria salud, al final, los años, tal y cual, las enfermedades inherentes a la tercera edad deterioraron su condición física. No faltó su medicina, no faltó su tratamiento, ni la consulta con médicos generales o con médicos especialistas, no faltó. ¿Y sabe por qué no faltó? Porque el Estado español proveyó eso. Hay una cosa que se llama España Salud, que garantiza a los españoles, estén donde estén en el Congo, estén en la Antártida, la protección del Estado. Bueno, chicos, resulta que aquí en Venezuela, ni siquiera aquí, o sea, los venezolanos aquí en Venezuela no cuentan con la protección del Estado. Cuentan con la matraca del Estado, cuentan con el terrorismo del Estado, cuentan con la agresión del Estado y con la mala lengua del Estado. Eso sí, pero con la protección del Estado no contamos. Mira tú cómo va entonces a proteger a quienes están en Perú o en Chile o en Ecuador. Si ustedes ni siquiera han reconocido lo grave de la diáspora, se la pasan diciendo que eso no existe, que es una mentira del imperialismo. Entiendan, asuman. Si fue necesario esto para que el señor Maduro diga, mira, existe la diáspora, ¿ves? Bueno, habrá valido la pena para que el Estado venezolano asuma sus responsabilidades. Una de sus responsabilidades es proteger a los venezolanos estén donde estén. El asunto no es la Vinotinto, mi llave. Los muchachos de la Vinotinto de manera gallarda salieron ellos a defender a los hinchas venezolanos que estaban siendo agredidos. Salieron a reconocerlos, ellos salieron a aplaudir a quienes estaban en las gradas y a lanzarles las camisetas con las que jugaron como homenaje al pundonor de la fanaticada venezolana. A la Vinotinto no hay que defenderla. Ellos nos estaban defendiendo a nosotros. Ellos estaban defendiendo el estandarte, el nombre de nuestro país. A quien hay que defender es a los millones de venezolanos que están pasando las de Caín, ¿entiendes? Y que hasta ahora no han contado, mira, con el apoyo del Estado. Voy un poquito más. La gente que no está tan fregada, la gente que está no en Ecuador, no en Perú, no en Bolivia, no, la gente que logró saltar el charco y está, por ejemplo, en España. Bueno, tienen severos problemas porque tu Estado, tu gobierno, chicos, no les paga la pensión que le corresponde. Entonces son venezolanos de la tercera edad, ¿no?, que tienen que enfrentar el crudo invierno europeo sin calefacción, sin leña, pana. ¿Ves? Y a ustedes eso jamás les ha importado. Entonces, bueno, si ahora están sensibles por el tema de la Vinotinto, qué bueno
Qué bueno, de verdad que sí. Ojalá que se pongan a hacer las cosas. Porque saben, antes de terminar esta parte del programa, yo estoy de acuerdo. Hay que denunciar a los peruanos y hay que denunciar a todo aquel, al gobierno peruano y a los xenófobos peruanos, a los misóginos peruanos. Hay que denunciarlos a ellos y a todo aquel que agreda al pueblo venezolano. Pero ¿saben ustedes cuál es el gobierno que más agrede a los venezolanos? ¿Saben ustedes cuál es el gobierno que más afecta a los venezolanos y que ha sido la causa de toda esta cosa? No es el gobierno de Perú, no es el gobierno de Ecuador, no es el gobierno de Bukele, es el gobierno venezolano, porque es el gobierno, son las políticas del gobierno venezolano las que empujaron a una cuarta parte de la población venezolana al exterior. Y por eso es que todos los que me están escuchando en este momento, todos los que me están escuchando a través de la señal del Gigante Rumbo y los que me están viendo por Facebook y por Instagram y por X, por Twitter, todos los que me están escuchando tienen un familiar quién sabe dónde. Y para todas nuestras familias, ahora los cumpleaños, los bautizos y los entierros son por WhatsApp, caballero, por WhatsApp. Todos ustedes saben que eso es verdad. Y todos ustedes saben que hasta hoy el gobierno jamás había abierto la boca para hablar de la diáspora. Salvo cuando dijeron, sí, ya nos entendimos con Mr. Biden. Ahora Mr. Biden es bueno. Nos entendimos con Mr. Biden y él va a deportar a los migrantes y nosotros los vamos a recibir para acá. ¿Tú me entiendes? Bueno, dicho eso, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar la valiente señal del Gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Profe, vamos a llamar a la profesora Nuris de una vez. Wow. Aila. ¿Cómo estás? Abrazo. Alexis José Sánchez, respeto. Lupo. Patricia, gran abrazo. Buenas noches. Perfecto, está bien. ¿Tres minutos vamos con usted, ¿no? Ah, perfecto. ¿Qué es el libro? Que te está viendo por Instagram. Oye, que te está viendo por Instagram. Ah, imagínate tú. Ella está ahorita acá en Caracas, pero ella vive y trabaja en Perú. Y trabaja precisamente en esto. Ella es psicólogo clínico y trabaja el tema de migración y el tema de integración. Por eso me pareció tan afortunada la posibilidad de tenerla en el programa. Manuel Mir, caramba, qué honor tenerlo en la audiencia en Facebook. Un abrazo. Maranta Fénix, hermoso nombre, saludos. Carmalabé, Dosecha, Raquel Toro, Ángel Abadín, todos acá, Roberto Tito Perú, pone, qué bueno. Adjori, saludos. Abri, señor. La oportunidad que estabas esperando. El Black Weekend de Hospital y Macro ya está aquí. Aprovecha solo por 3 días, 24, 25 y 26.
Son las 8:41. Tiene ya bastantes años de prestigio en Venezuela. Radio Rumors tiene el primer lugar de nuestro hogar. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Y bueno, en medio de todo hay que reconocer y agradecer que Diosito nos quiere, nos cuida y nos protege. Fíjense ustedes la siguiente circunstancia feliz. Hoy es 22 de noviembre. Hoy es el Día del Psicólogo en Venezuela. Gracias a eso hay todo un conjunto de actividades en el marco del Congreso de los Psicólogos que ha sido justamente en estos días. Creo que la clausura fue hoy, o en todo caso está en el marco del Día del Psicólogo y del Congreso del Psicólogo. Eso hizo posible que esté acá en nuestro país hoy la doctora Nuris Morín. La doctora Nuris Morín es psicólogo clínico. Ella es especialista en temas de inmigración y de integración. Y ella trabaja en Perú. Ella está en Perú y está ahorita en Caracas simplemente por esta circunstancia, por el Congreso, y ella es ponente en el Congreso. Es una persona que, repito, estando en Perú, ella es vicepresidente de la organización no gubernamental Beniactiva Perú, así que conoce al dedillo todo esto que nuestra comunidad ha estado recibiendo como impactos noticiosos en las últimas 48 horas. Hay cosas que han estado en el marco de esta situación, sobre todo muchos términos, ¿no? La palabra misógino, la palabra xenófobo, muchos términos que implican bueno, hasta un diagnóstico, ¿me entiendes? Entonces hay que tratar de salir del ámbito de la mera crónica o más allá incluso del ámbito de la propaganda, porque recuerden que estamos en un año preelectoral y todo el mundo puede estar interesado en sacarle partido a circunstancias tan complejas y trágicas como esta, y darle una mirada más profesional y más seria a lo que está ocurriendo. Por eso le rogamos a la doctora Nuris Morín que aceptara una llamada desde Gigante Rumbos y ella gustosamente la ha recibido. Doctora Nuris, muchísimas gracias por atender nuestra comunicación desde Gigante Rumbos. Buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? Te escucho muy tenue. ¿Podrías hablar? Ahora sí, perfectamente, Nuris. Por favor, regálale a nuestra audiencia tu mirada. Esta cosa que ha ocurrido en las últimas 48 horas en Lima, ¿cuál es su contexto? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo viven los venezolanos en Perú? ¿Cómo viven los venezolanos en Lima? ¿Y cómo se administran esas tensiones? Es 1,5 millones de venezolanos que están allá. Lima es la ciudad del mundo donde hay más venezolanos fuera de nuestra frontera. En Lima hay más venezolanos que en Miami y que en Bogotá. ¿Cómo es ese día a día que se refleja, se expresa en situaciones tan críticas como esta? Efectivamente, Chugo, gracias por el espacio y por habernos contactado. En Lima solamente hay 1 millón de venezolanos, es la ciudad con más venezolanos fuera de Venezuela. Si bien Colombia es una ciudad que alberga a la mayoría de la migración o el desplazamiento venezolano, está dispersa entre varias provincias. Pero Lima, solo Lima, alberga a 1 millón aproximadamente de venezolanos en el Perú. Por supuesto hace que la vivencia de la venezolanidad allí, hace que por supuesto la interculturalidad, la integración, el poder incluirnos en esta sociedad, genere retos mucho mayores que en otras migraciones, ¿no? O en otras provincias o en otros países. Entonces, por supuesto, ha sido un trabajo titánico de las organizaciones de base, como es la que yo represento, que se llama Beniactiva, para poder lograr espacios reales de integración y que definitivamente esta migración que es forzosa y que es importante comprender este fenómeno pueda realmente estar integrada, ¿no? El ser una migración forzosa, Chugo, hace todo más complejo porque efectivamente es una migración que no se quiso ir de casa, que salió por razones humanitarias, salió huyendo y por supuesto
más intenso. Lo vimos con el recibimiento de la Vinotinto, Así es. lo vimos en muchos espacios en donde había la posibilidad de encontrar mecanismos democráticos como las actuales primarias, por ejemplo. O sea, el venezolano está muy pendiente de lo que pasa en el territorio nacional, de lo que pasa en fronteras adentro, ¿no? Entonces, por supuesto, esto genera dificultades y ahí entramos en el tema de la xenofobia. Pero más allá de la xenofobia, tenemos que hablar de aporofobia, porque la migración que ha salido en los últimos 4 años en una población con muchísimas necesidades en salud, en alimentación, en educación, y que por supuesto refleja lo que sufre el peruano y la peruana. ¿Ok? Entonces, allí se maximizan las vulnerabilidades de las dos poblaciones y por supuesto estamos en un problema. ¿Cuál es más importante? Y ahí donde entra el trabajo de nosotros. Ninguno es más importante. Hay que trabajar por ambas. Y bueno, allí entonces se empieza a desplegar un montón de fenómenos, ¿no? Como el que acabamos de ver. Estamos conversando con la doctora Nuris Morín. Ella es psicólogo clínico, es venezolana, trabaja en Perú, trabaja en Lima. Sus temas en los cuales es especialista son migración e integración y es vicepresidenta de la organización no gubernamental Beniactiva Perú. Capto con mucha crudeza y con gran fortaleza lo que nos estás diciendo. Es lo que yo vivo acá cotidianamente en mi trabajo comunitario en los sectores populares. Nuestros compatriotas, nuestros pobres, se fueron, por ejemplo, para Lima y no se fueron para Miraflores. Se fueron para Miraflores, no el palacio de acá, sino el barrio lujoso de allá de Lima. No se fueron para un lugar lujoso, se fueron a donde viven los pobres del Perú, a competirle a los pobres del Perú las pocas plazas de trabajo que pueda haber. Y eso genera entonces una competencia feroz. Y nuestros nacionales no tienen ni papeles, en la mayoría de los casos, ni tienen la red de apoyo familiar, ni tienen el conocimiento del terreno. Entonces la situación es ciertamente muy compleja. Dentro de esa situación compleja, háblanos del tema de la mujer venezolana en Perú, porque es ciertamente indignante la manera como se ha cebado el discurso xenófobo contra la mujer. Así es, esto es un tema bastante importante y que de hecho trabajamos día a día porque estamos llenos de estereotipos, ¿no? Me voy a ir un poquito más atrás, Chubo, para poco también explicar el complejo escenario en el que se vive, ¿no? El Perú ha tenido 6 presidentes en 6 años. Es una cosa increíble. Aquí porque hay uno 20 años y allá porque cada año cambia. Tal cual. ¿Okay? Entonces, si bien hasta los momentos hay una separación de poderes, realmente la inestabilidad política que se está viviendo afecta directamente todo lo que tiene que ver con políticas migratorias. Y si bien la migración venezolana es una migración altamente organizada en Perú, donde hay diferentes organizaciones de base con amplia trayectoria y con gran trabajo, intenso trabajo en incidencias para las políticas migratorias, no es menos cierto que somos el ojo del huracán cuando hay un problema o cuando tienen una cortina de humo, ¿no? O sea, hay una forma muy importante de poder decir o sacar temas estereotipados de la migración para tapar los reales temas políticos que sufre la población peruana y hoy en día, por supuesto, la población venezolana que hacemos vida allá y que nos afecta todo exactamente igual como le afecta a un peruano. Dentro de esto entran 2 puntos. La criminalización de la migración, como que todos los venezolanos somos delincuentes y que todas las mujeres estamos en prostitución. O, de alguna u otra forma, incidimos en las parejas establecidas desde el Perú como alguna especie de rompimiento familiar. Entonces, el tema del estereotipo ha sido una de las barreras más grandes, uno de los retos más grandes con los que tenemos que luchar día a día. Y por supuesto también estamos hablando de un país que lastimosamente los índices de
piden mujeres venezolanas para trabajos, por ejemplo, de moza o de secretaria o de asistente, por las cualidades físicas, pero no académicas. Entonces, esto no ocurre nada en Perú, por supuesto ocurre en muchos países de la región y del mundo, pero sí es algo que nos sorprende y que cada día lo trabajamos y lo luchamos de la mano con muchas organizaciones internacionales que le han puesto la lupa a esto y que le han puesto toda la energía a esto, como es la OIM, el ACNUR, ONU Mujeres, entre otros, ¿no? Los comentarios del señor Pitt que se realizaron días previos al partido, creo que fue ayer, por supuesto nosotros hicimos un comunicado público, así como lo hicieron muchísimas organizaciones de base del Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Defensoría Pública, para poder hacer el llamado respectivo y las sanciones respectivas a este periodista y al grupo de periodistas que estaba allí, que bueno, acabo de enterarme que además se quedó sin sponsor y está, bueno, de alguna manera reflejando allí su malestar. Pero es algo con lo que lastimosamente muchas mujeres tienen que vivir en el país. Y no solamente la mujer venezolana, Chubo, también la mujer peruana y cualquier mujer, ¿no? Como población vulnerable, además que somos, ha sido una tarea ardua y compleja y que tenemos mucho camino que andar en este sentido. Nosotros siempre decimos, la migración tiene alta complejidad cuando es una mujer que además es cabeza de familia, es madre y que está aquí o que ha venido a emigrar sola, ¿no? Con sus hijos. Es alta la vulnerabilidad, los riesgos de trata, de explotación laboral, de trabajo forzoso, de acoso laboral y de acoso sexual se incrementan con esta suma de vulnerabilidades que tiene la mujer. Y por eso es que es tan importante el trabajo que las organizaciones de la sociedad civil organizada realizan para proteger esos derechos humanos, ¿no? Y aquí yo hago un llamado, por supuesto, a todas las organizaciones que de alguna manera trabajan en pro de la mujer y la defensa de sus derechos, porque definitivamente es una de las más vulneradas, no solamente en el Perú, sino en todo el territorio. Y por supuesto que los comentarios han sido efectivamente horroríficos, ¿no? O sea, no hay otra, es terrorífico lo que se vivió, y me encanta la reacción que se tuvo globalmente sobre ello, porque definitivamente dejó bien en claro cuál es la posición que se debe tomar y un precedente para que este tipo de cosas definitivamente no vuelva a ocurrir, ¿no? Como dice el hashtag que hicimos, eso no da risa, algo que no da risa, definitivamente. Estamos conversando con la doctora Nuris Morín. Ella es psicólogo clínico, especialista en temas de migración e integración, es venezolana, graduada de psicólogo clínico aquí en la Universidad Metropolitana, hizo sus especialidades acá en nuestro país y está trabajando ahorita en Perú, es vicepresidenta de la ONG Beniactiva Perú y se encuentra en Caracas porque es ponente en el Congreso de Psicólogos de Venezuela. No podemos dejar de aprovechar la oportunidad y esa maravillosa y rica mirada que tienes tú siendo profesional venezolana que trabaja allá, conoces bien nuestra realidad, conoces bien aquella realidad. ¿Qué enseñanza crees tú que esto nos debe dejar? Porque noto con preocupación, yo sin petulancia puedo decir que soy quizás la persona que primero alertó sobre estas cosas que estaban ocurriendo ayer, una hora antes del juego. Estábamos haciendo advertencias preocupadas sobre lo que estaba ocurriendo allá en Perú. Desgraciadamente se confirmaron nuestros temores. Te pregunto, ¿cuál es la actitud y conducta que esto debe generar en nosotros los venezolanos? Porque he notado dos. Por un lado, gente que dice, bueno, o sea, y te estoy hablando incluso de funcionarios, de altos funcionarios del Estado, diciendo, bueno, está bien, cuando vengan a jugar en Maturín ya van a ver, ¿no? O sea, con ese tono jaquetón y revanchista. Y también he visto gente que más bien ha dicho, oye, esto que está ocurriendo es una extraordinaria lección para nosotros, para saber cómo no se puede reaccionar, lo que no se puede hacer. Este repudio universal que están sufriendo los misóginos y los xenófobos peruanos nos debe llevar a la conclusión de que nosotros no podemos operar así. ¿Cuál crees tú que debe ser la reacción y conducta de los venezolanos? Efectivamente, Chuyo, este momento es un momento de reflexión profunda para todos. No podemos actuar como efectivamente han actuado, y lo digo con mucha responsabilidad, ciertos derechos. O sea, hay una realidad que es importante mencionar. Colegas de la ONG fueron a este partido. El ambiente que se vivió entre
hinchas fue respetuoso. Fíjate El tú. ambiente que se dio entre autoridades falló, como lo hemos visto todos. El espacio desde la previa, ¿no? El espacio donde tenían que estar era un espacio más pequeño, se dejó llevar que iban a ser pocas entradas para la Vinotinto, ya había todo un malestar, el tema de la policía migratoria en la entrada del estadio, de alguna manera generando una especie de psicoterror para el tema de control migratorio en un espacio donde no se tenía que dar, y luego la acción de los policías. Yo opino que una de las cosas más importantes que podemos hacer como país es lo que ha hecho la Federación Venezolana de Fútbol en su comunicado. Fue claro, fue rotundo, fue preciso, me pareció brillante que hayan hecho este tipo de alzar la voz. Y como ciudadanía, yo digo que el venezolano es altamente resiliente. Yo creo que aquí tenemos que sentarnos a conversar lo que es xenofobia y lo que es otra cosa, y revisar qué es, porque aquí hay varios términos, aquí hay aporofobia, como hablaba al inicio de nuestra conversación, ¿okay? Que es la fobia al pobre. El venezolano en el Perú de toda la vida fue, pues recibido con bombones y platillos, ¿no? Como dice, con bombos y platillos, y cuando empieza a llegar la migración, que tiene menores recursos económicos, que tiene mayores niveles de vulnerabilidad, es donde la cosa se pone complicada. Es comprensible porque el Perú tiene altos niveles de vulnerabilidad y altos niveles de desconfianza. Chubo, estamos hablando que es el 3% de confianza, es la desconfianza mayor en todo el continente. Entonces, entre ellos también ocurren dificultades importantes. Yo quiero darte una anécdota muy breve. Hace poco hubo la final de la Copa, no recuerdo qué copa es, no soy muy futbolera solo la biblioteca yo chico, pero hubo la Copa y hubo los dos finalistas, ¿no? La final de la Copa que era Alianza y la U. Y son peruanos. Y le ganó Alianza, no mentira, ganó la U en el estadio de Alianza. Y la decisión de Alianza fue que en el minuto 90 apagaron todas las luces. Y dejaron en la oscuridad a su gente, Chubo. A su gente. En un peligro de las hinchadas, que tú sabes cómo son, en un peligro de que no se ve, había niños, había mujeres, había adultos mayores, y no importó. Entonces es un escenario realmente complejo, es un Perú que fue mundialista, es un Perú que está en el 10º lugar, y hay que también un poco estudiar la personalidad del peruano para tomar con pinza esto de la xenofobia. Yo no creo que sea un concepto a la ligera y que sea global. Yo tengo 6 años viviendo en Perú, tenemos una organización hermosa en Perú que les invito a seguir, y hemos hecho un trabajo maravilloso de la mano de peruanos. Y solo así, trabajando con peruanos, echándole ganas con peruanos, haciendo la integración, comprendiendo su cultura, comprendiendo las caras que ellos también tienen como las caras que tenemos nosotros, hemos logrado espacios realmente maravillosos de comprensión y de integración. Entonces, creo que hay que también tener cuidado de los medios de comunicación y de ser objeto de la política del Perú para sus objetivos en los poderes y en lo que ellos quieren lograr a nivel de política y a nivel económico. Ahí hay que tener mucho cuidado. Yo creo que hay que estudiarlo, hay que hablarlo, hay que hacer webinars, hay que seguir haciendo congresos, hay que hacer diálogo y de integración. Algo muy importante es poder encontrar espacios donde la cultura peruana y la cultura venezolana se encuentren. Somos 1,5 millones, después ya se va a cambiar y todo. Hay que aprender a hacer limonada con esta lluvia de limones, y yo sé que el venezolano con su resiliencia y su trabajo lo vamos a lograr. Nuri, te quiero agradecer inmensamente en nombre de toda nuestra audiencia y de todo nuestro equipo que nos hayas regalado el milagro de lo que es tu mirada que al mismo tiempo es sensible y es profunda y analítica. Y que es tremendamente venezolana y que es claramente empática con el peruano de a pie, con el peruano que sufre también, como sufre el venezolano allá en Perú, todas estas contingencias. Un gran abrazo y buenas noches. ¿Aló? No, un gran abrazo y buenas noches. Se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Ya, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Estoy a la
importante. Era la doctora Nuris Morín. Caramba, no puedo exagerar la satisfacción que tengo como ciudadano, como venezolano y como comunicador por haber hecho este programa hoy. La mitad del programa escuchando las voces de ustedes, escuchando las voces de la audiencia, cómo sobre esto opinó Katia, cómo sobre esto opinó San Martín, cómo sobre esto opinó el Conde, cómo sobre esto opinó el Valle, y luego escuchar la opinión de esta venezolana psicóloga clínica trabajando en el Perú, conociendo esta circunstancia por dentro. Creo que este programa es para volverlo a escuchar y para reflexionar profundamente. Trabajamos para ustedes. En la presidencia de Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el señor Luis Salazar. Habló para ustedes de su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chueto Realba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue la presentación de frigoríficos N&S, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Fino, señor Chu. Llamó bastante gente, aprovechalo.